¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa, cuyo objetivo es acompañarlos en su aprendizaje durante esta pausa escolar. Además, es una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica sus habilidades escolares. ¿Ya tienen con qué anotar? Si no, vayan rápido por papel y pluma para que escriban las preguntas y actividades que deberán resolver e integrar en su carpeta de experiencias. Recuerden que la deberán presentar cuando regresen a la escuela. En esta sesión identificaremos por qué es importante valorar la variedad de lenguas que se hablan y reflexionaremos sobre algunos cambios que se observan en ellas. La tecnología y los movimientos históricos han permitido el acercamiento de las personas sin importar en qué parte del mundo se encuentran. Debido a que no todas hablan el mismo idioma, este intercambio cultural implica retos que han llevado a las personas a implementar estrategias que faciliten la comunicación. ¿Te has preguntado qué pasaría si todas las personas hablaran la misma lengua? ¿Conocen qué lenguas son usadas como puente entre personas que hablan diferentes idiomas? Para dar respuesta a estas preguntas, los invitamos a ver el video titulado Un viaje por las lenguas. A lo largo de la historia, se ha hecho uso de alguna lengua franca para facilitar la comunicación entre diferentes países. Por ejemplo, en algún tiempo el latín y el francés lo fueron en el territorio de sus respectivos imperios. En la actualidad, este lugar lo ocupa el inglés. Asimismo, han sido creadas lenguas con la intención de ser usadas por todas las personas. Es el caso del Esperanto, creado por el polaco Lázaro Zamenhof en 1887. La lengua adoptó su nombre del seudónimo del autor, Doctoro Esperanto. Para Lázaro Zamenhof, el Esperanto posibilitaba la comunicación entre todas las personas en condiciones de igualdad. Significaba la unión de los pueblos en actitud fraterna, olvidando los conflictos por raza, nacionalidad, religión o ideología política. Zamenhof identificó entre las lenguas con alfabeto latino las palabras que tenían cierta similitud. El griego se empleó para términos científicos. Para Zamenhof, cualquier ciudadano del mundo que leyera el alfabeto latino podría entender en una primera leída al menos el 40% de los significados de las palabras. El Esperanto fue progresando y se expandió por toda Europa. Sin embargo, situaciones como las guerras mundiales limitaron su evolución y aunque se mantiene como el idioma artificial más difundido en el mundo, no logró cobrar mayor fuerza. Ante tantas lenguas y variantes, ¿cómo se comunican los hablantes de diferentes idiomas? Cuando una lengua sirve de vehículo entre idiomas, se le llama lengua franca. Generalmente está relacionada con cuestiones políticas y económicas, entre otras, y facilita la comunicación. El inglés es considerado una lengua franca. Y en su momento, el latín fue una lengua franca, que perduró durante la Edad Media en Europa, y también el francés, que sigue siendo muy importante en las relaciones diplomáticas en nuestros días. Así es, y como se menciona en el video, el Esperanto es una propuesta para posibilitar la comunicación entre todas las lenguas. ¿Creen que sea posible? La diversidad de lenguas es lo que enriquece la cultura. El hecho de que existan tantas es reflejo de la diversidad del pensamiento humano. El siguiente video, titulado Diversidad Cultural, ofrece un panorama de algunas de las lenguas más habladas del mundo. ¡Vamos a verlo! Hola, nos encontramos en el Museo Nacional de las Culturas. Hoy conoceremos algunas características de la cultura de varios países del mundo. Es decir, conoceremos sus costumbres, tradiciones, formas de vestir y gastronomía. Nuestro interés se centrará en reconocer la relación lengua y cultura como un aspecto fundamental para el desarrollo y la diversidad de los grupos humanos. Los invito a conocer algunos datos interesantes de la lengua y la cultura árabes.
La cultura árabe se extiende en parte de Asia y en el norte de África. Está conformada por 22 países que forman la Liga Árabe. El árabe es considerada la lengua semítica más antigua y actualmente poseen el mayor número de hablantes en el mundo. Una particularidad de los diccionarios árabes es que los verbos se expresan en tercera persona del singular masculino. En esta lengua no existen las letras mayúsculas y el verbo ser no se utiliza en tiempo presente. Por ser el árabe una lengua que se escribe de derecha a izquierda, quienes lo hacen correctamente gozan de prestigio en su comunidad, pues la buena caligrafía es una cualidad muy valorada, ya que requiere de habilidad y años de práctica. La expansión del Islam en el siglo VII hizo que mucha gente aprendiera el árabe como lengua franca. Es esta la razón por la que las primeras gramáticas fueron escritas por hablantes no originarios. La religión es muy importante para los árabes y sus principios litúrgicos están escritos en el Corán, el cual consideran como su libro sagrado. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes y está escrito en árabe clásico. Una forma de enseñar a leer y escribir a los niños es repitiendo fragmentos del Corán. El traje tradicional consiste en una túnica blanca y un turbante o kefia para los hombres. Las mujeres usan una túnica negra y un velo llamado hijab que solo deja los ojos al descubierto. La gastronomía árabe es una combinación de diversas culturas. Predomina el empleo de carne de cordero, el tomillo, el azafrán, el arroz, la berenjena y la cebolla. Ahora nos dirigiremos hacia China para conocer algo de su lengua y su cultura. El chino es una lengua con tantas variantes dialectales que resulta difícil establecer la comunicación entre diversas comunidades. Esto explica por qué la escritura en este país conserva un estatus primordial que hace más efectiva la comunicación. El chino mandarín es la variante más utilizada del idioma. Además, hay 52 etnias con lenguas propias. La escritura china se basa en ideogramas, es decir, en símbolos que representan una idea o imagen, y no en sonido, a diferencia de la mayoría de las lenguas cuyos sistemas son fonéticos. China es la segunda nación más grande del mundo. Ocupa una cuarta parte de Asia y es más extensa que Europa y Oceanía juntas. La lengua china pertenece a una rama de la familia sino-tibetana y se habla en la República Popular China, Taiwán, Malasia y otras partes del sudeste asiático. Además, cuenta con numerosas comunidades distribuidas por todo el mundo. Alrededor de 56,000 son los caracteres que componen la lengua china, de los cuales cotidianamente se usan 3,000. En China, la caligrafía tiene más de 2,000 años de existencia. Según la tradición, su inventor, San Jie, tomó los trazos al observar las huellas de los animales sobre la arena o el lodo. Después comenzó a trabajar imágenes simples que representaban distintos objetos, animales, astros y fenómenos naturales. El chino es una lengua tonal, pues una misma sílaba pronunciada en distintos tonos puede tener significados diferentes. En China, es común usar el apellido en lugar del nombre propio, que solo se emplea dentro de la familia y con amigos cercanos. La cultura china es considerada cuna de dos importantes corrientes filosóficas, el confucianismo y el taoísmo. Asimismo, adoptó el budismo dando origen al budismo Chan. La comida es un gran acontecimiento, alrededor del cual existen muchos rituales. Por ejemplo, como una gentileza, se acostumbra a servirle de beber a otra persona y ésta devuelve el gesto. Conozcamos detalles de otra cultura. El inglés es un idioma originario del norte de Europa que se desarrolló en Inglaterra y se difundió en las Islas Británicas y antiguas colonias. Se trata además de una lengua viva que no ha dejado de evolucionar gracias a la diversidad cultural. Algunos países donde actualmente el inglés es la lengua oficial son Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Islanda, Escocia, Sudáfrica, Malta, India, Liberia, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico y Belice. El inglés pertenece a la familia lingüística germánica del indoeuropeo y utiliza el alfabeto latín.
De hecho, muchos países europeos hablan lenguas derivadas del latín, por ser esta la lengua oficial del antiguo Imperio Romano. A lo largo de la historia, el idioma inglés ha adoptado palabras de diversas lenguas como el anglosajón, el latín, el nórdico antiguo, el francés, el griego e incluso del español. Sin embargo, fueron las tribus de anglos, de sajones y de celtas quienes aportaron al idioma la mayor parte de las palabras de uso común. El inglés antiguo tuvo influencia de otro dialecto germánico, el noruego antiguo, hablado por los vikingos que se asentaron en el noroeste de Gran Bretaña. El término de literatura anglosajona se refiere a la literatura escrita en inglés antiguo. En cambio, el término literatura inglesa se refiere a la literatura escrita en inglés moderno. Actualmente, el idioma inglés es considerado como un lenguaje franco debido a que ha sido adoptado como oficial por diversos organismos internacionales. Hay diferentes formas de hablar y escribir el inglés, pero las variantes dialectales más conocidas son el inglés británico y el inglés americano, que poseen diferencias propias principalmente en la ortografía y la pronunciación. En el inglés británico existe una tendencia a respetar la pronunciación de palabras de origen francés. En cambio, en el norteamericano han eliminado letras que consideran innecesarias. La influencia del francés se debió a que hasta el siglo XV los reyes de Inglaterra hablaban solamente esta lengua, que era considerada la lengua de la corte. ¿Son el inglés americano y el inglés británico dos lenguajes separados o simplemente son dos variaciones del inglés? En cuanto al léxico, yo creo que hay un entendimiento entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra debido a la universalización del inglés de Estados Unidos, ¿no?, que ha abarcado todo el mundo. Dejando lo nuestro para el final, acerquémonos ahora a la cultura hispanoamericana. La lengua española o castellana es una lengua romántica derivada del latín. Esta variedad es una de las razones por las cuales se reconocen diferencias entre las variantes habladas en América y las que se usan en España. Los orígenes del español en América se remontan a la conquista y la colonización, cuando este continente era un conglomerado de pueblos y lenguas diferentes que se articuló políticamente como parte del Imperio Español y bajo el uso de una lengua común. Actualmente, el español es la lengua de mayor difusión en el mundo. Se habla en casi toda la península ibérica, en el sudeste de Estados Unidos, en todo México, en toda América Central y América del Sur, a excepción de Brasil y las Guayanas, y es la lengua de un grupo minoritario de hablantes de Filipinas. Qué increíble son las peculiaridades de las lenguas. Por ejemplo, el árabe, que no usa letras mayúsculas, y el verbo ser, que no se usa en tiempo presente. O el chino, cuya escritura se basa en símbolos y no en sonidos. ¿Sabían que las lenguas tienen variantes? Por ejemplo, el inglés tiene la variante británica, americana, australiana y otras. Y no olvidemos sus variantes, que las enriquecen aún más. ¿Recuerdan de los cursos anteriores de secundaria cuáles son las variantes del español? Los invitamos a ver el siguiente video titulado ¿Hablamos el mismo idioma?, para conocer más de este tema. ¿Te has preguntado por qué en países donde se habla español nos expresamos de manera diferente? Todo tiene que ver con el origen de nuestro idioma, su contacto con otras culturas y las regiones en las que se habla. Nuestro idioma tiene su origen en el latín y en las lenguas primitivas de la península ibérica. Con el paso de los siglos, estas fueron influidas por la cultura árabe y se transformaron en lenguas romances, como el francés, el portugués, el italiano y el castellano, que más tarde se denominó oficialmente como español. Con la llegada de los españoles a América, el idioma se difundió a lo largo del continente y se enriqueció con las culturas indígenas de cada región. Por eso, cada país ha creado un vocabulario y expresiones propias. A pesar de estas diferencias, el idioma es el mismo. Por eso existen instituciones que establecen reglas sobre su uso y cuidan la correcta expresión de la lengua. Uno de los medios para unificar el idioma es la gramática, es decir, un conjunto de reglas para hablar y escribir apropiadamente.
Así, aunque el español va cambiando e integra nuevas palabras, las reglas son las mismas para todos los hablantes. Anímate a descubrir la gramática. Te permitirá comunicarte de una manera más efectiva y te abrirá la posibilidad de aprender un nuevo idioma. Las lenguas son también la historia de las personas que las hablan y de las sociedades en las que se usan. Y esto también causa que las lenguas cambien y que una misma lengua tenga diversas variantes. ¿Sabes, por ejemplo, por qué el español que se habla en América tiene características distintas al que se habla en España? Si lo quieres descubrir, acompáñanos a ver esta entrevista sobre el tema de la diversidad cultural. Históricamente, ¿qué significa el español que se habla en América? En México llegaron en 1521, o sea, ya en el siglo XVI, pero a Argentina llegaron más tarde, por ejemplo. Todos hablaban el español, se entendían entre ellos, pero además cada uno hablaba con sus regionalismos. De ahí que tengamos, por ejemplo, nuestra palabra chícharo, viene del uso de los extremeños y andaluces de esa palabra y no de guisantes, que es la del español general, digamos. O sea, en lo que transcurrió el tiempo de la conquista y encontrándose ellos con un nuevo mundo, muchas veces hasta tuvieron que inventar palabras para designar cosas que eran extrañas para ellos, digamos. Al armadillo le llamaron así porque les recordaba las armaduras de esa época. A la papa le llamaron patata porque se confundieron con batata, que es nuestro camote. En fin, hubo distintas normas lingüísticas, distintos usos del español que nos llegaron y nos llegó, por ejemplo, la pronunciación de la S en lugar de la Z, porque predominó la influencia del sur de España, ¿no? Nos llegó también una pronunciación la misma para la Y o la Y, que viene desde esa época. Es decir, venían de dialectos distintos geográficos de España cuando llegaron a América, y además en América también se asimiló el español en distintos momentos históricos, que es lo importante, ¿no? Tener en cuenta. La diversidad lingüística en América era tal que algunos autores han calculado alrededor de 123 familias de lenguas con diversos dialectos. En este sentido, ¿qué factores sociales y culturales nos permiten reconocer las diferencias de lengua española en América y en España? Digamos, por ejemplo, en el caso de México, tiza se usaba para designar una tierra blanca con la que se pintaba, y eso lo asimilaron los españoles a tal grado que llevaron tiza a España, y sin embargo en México usamos la palabra que ellos habían traído, gis, ¿no? En ese sentido hay una influencia de las lenguas indígenas, a veces distintas, digamos, a nuestro aguacate, que aguacate es un nahuatlismo. Los americanos de América del Sur le llaman palta, que parece ser de la lengua quechua. De hecho, los españoles aprendieron a veces mal las lenguas indígenas, de ahí que digan cacahuete y no cacahuate, o chapapote y no chapopote, ¿no? Hubo distintos factores culturales y sociales, eran de distintos niveles socioculturales, digamos, los españoles llegados a América, ¿no? Y en ese, igual que toda América, tiene características muy distintas, por eso hablamos españoles con variantes, pero nos entendemos, que eso es lo importante, podemos comunicarnos y entendemos hasta escritos antiguos, a veces difíciles porque las palabras cambian con el transcurso del tiempo. Hemos llegado al final del viaje. Cada una de las lenguas y culturas son el reflejo de su herencia, de su entorno.
es interesante conocer las múltiples formas que tiene el ser humano de expresarse y crear. ¿Ustedes qué piensan? En conclusión, una lengua está en constante cambio y se enriquece del contacto con otras. Como el caso del español con el árabe en la Edad Media o con las lenguas originarias de América durante la conquista. Además, dependiendo de la zona en la que se hable, presenta variantes, como en el caso del inglés británico y el americano. Como pudimos observar, el acceso a la tecnología actualmente facilita el aprendizaje de nuevas lenguas, lo cual es una maravillosa oportunidad para conocer culturas diferentes a la propia. ¿Qué lengua les gustaría aprender? Para terminar, les proponemos elaborar una reflexión a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si todos los seres humanos habláramos la misma lengua? Tomen nota e incluyan en su reflexión los siguientes aspectos. ¿Qué ventajas tiene saber más de un idioma? ¿Por qué es importante respetar la diversidad lingüística del mundo? ¿De qué manera se puede contribuir a preservar las lenguas? ¿Qué conflictos pueden surgir a partir de no comprender ni la lengua ni la cultura de otros lugares? ¿Conocen las leyes que protegen la diversidad lingüística en el mundo? Compartan su reflexión con un familiar y guárdenla junto con sus respuestas en su carpeta de experiencias. Para acercarse a otras culturas, les recomendamos el libro Mitología, Antología Ilustrada de Mitos y Leyendas del Mundo, tomo 1, que encuentran en la colección de los libros de Rincón. Recuerden que también pueden revisar su libro de texto para hacer consultas sobre el tema. Llegamos al final de esta sesión. Esperamos que les haya sido útil para valorar la riqueza lingüística del mundo. No olviden siempre ser pacientes, empáticos y solidarios con los demás. Mientras tanto, cuídense mucho y continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!